un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual ya tenemos confirmado para la semana que viene la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Brinda su informe mensual, el informe que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, reformada en el año 94, en la cual señala que el jefe de gabinete, una vez por mes, alternando las cámaras, tiene que concurrir al Congreso para dar detalles, en definitiva, de la gestión de gobierno. No todos los jefes de gabinete lo hacen mes a mes, en lo que tiene que ver con la presencia del jefe de gabinete en el recinto. Sí, los diferentes jefes de gabinete han también brindado informes por escrito, han respondido preguntas por parte de los legisladores nacionales y dejaron sus informes por escrito, pero no todos han tenido la presencia mes a mes en el Congreso de la Nación. El caso distinto, el caso novedoso, es el caso de Agustín Rossi, que desde que asumió los últimos 3 meses está concurriendo al Congreso de la Nación. Va a ser la segunda vez que venga a la Cámara de Diputados y el mes pasado estuvo en el Senado Nacional. Y en este momento también se va a dar la particularidad. Agustín Rossi es el jefe de gabinete, pero a la vez también es uno de los precandidatos a presidente de la Nación que tiene el oficialismo, que tiene el Frente de Todos, con vistas a las próximas elecciones, a las elecciones primarias y posteriormente después a las elecciones de octubre. Y por supuesto también se esperan reuniones de comisión con temas sumamente importantes y, digamos, detallados que tienen que ver con la situación de aquellos tenedores de crédito SUBA. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Waldman, ¿cómo le va? ¿Qué dice Fernando Muy Franchelli? bien, Tanto muy bien. tiempo sin verlo, la verdad que Es ya así. lo estaba extrañando desde esta Pero mañana. ¿cómo transita la ciudad de Buenos Aires recorriendo y buscando información desde temprano? Lo escuché temprano con Morales, con Esper, con Machiavelli, después con Guado de Pedro. Bueno, y ahora acá, muy bien. Bueno, tengo que decir exactamente lo mismo de usted. Vamos a tirarnos flores también. Mutuamente, estimadísimo Es Franchelli. así, es así, el Nos hemos día, visto un día largo. A lo largo de toda la jornada, exactamente. Te digo el número de preguntas que va a responder o que están terminando de responder desde Jefatura de Gabinete, desde cada uno de los ministerios que elevan el informe que llegará luego a la Cámara de Diputados. Son 2.769 en total las cuestiones que le han planteado al gobierno, al Ejecutivo, para que responda desde las distintas áreas. Fernando, en una sesión que, como vos bien decís, será el próximo martes, a partir de las 13 horas en la Cámara de Diputados, y una rutina que ya ha mostrado Agustín Rossi a lo largo de sus 2 primeras presentaciones, que consiste en 1 hora y media aproximadamente, a lo largo de la cual desarrolla la defensa de las distintas acciones que lleva adelante el gobierno nacional. Y en esta oportunidad creo que van a estar presentes más que nunca 2 cuestiones. Una relacionada con la puesta en funcionamiento el próximo 20 de junio del gasoducto Néstor Carlos Kirchner. Esta nueva adquisición, esta joyita de la corona, que permitirá a los argentinos ahorrarnos a partir del año próximo, según lo que cuentan del Ministerio de Economía, casi 3.000 millones de dólares anuales. Y el otro, lo que tiene que ver con el desarrollo del juicio político y una situación en la cual justamente el presidente Alberto Fernández, a quien el Agustín Rossi representa, ha puesto énfasis y ha iniciado y dio el puntapié inicial a esta cobertura que ya lleva prácticamente 6 meses, un poquito menos, y un desarrollo al cual no le encontramos todavía un final, pero que va evaluando etapas y que el último martes
tuvo el puntapié inicial, el primer pedido de informes y de presencia de un Supremo aquí en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Juan Carlos Maqueda. Bueno, una situación que se plantea ya para los próximos días en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones y el trabajo en el recinto, bastante intensa también en el marco de lo que es un calendario electoral por el cual está atravesando la República Argentina. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Fabi. Sí, bueno, también la semana que viene, como vos bien decías al principio, va a estar este plenario importante que tiene que ver con el proyecto para, de alguna manera, traer una solución a los tomadores de créditos UBA, que son más de 100.000. Están atravesando, obviamente, producto de la inflación, una situación complicada con las cuotas cada mes. Y se ha llegado a un principio de acuerdo, un borrador. Me decían que podría haber algunas disidencias seguramente por parte de algunos sectores. No había en esto un acuerdo, digamos, uniforme ni en el oficialismo ni en Juntos por el Cambio. Pero está la expectativa puesta en que finalmente se avance y bueno, se sumaría este proyecto a ya una agenda más abultada de temas para una posible sesión, ¿no? Porque la sesión se va postergando y bueno, hay proyectos que se van acumulando, ya me parece que no sería un temario de 4 temas, ¿no? Claro. Así que habrá que ver cuándo en definitiva se puede dar una reunión en el recinto. Es muy difícil que eso vaya a pasar antes del cierre de listas, que es el próximo 24 de junio. Pero, bueno, veremos qué sucede el miércoles. Por ahora hay una agenda de comisiones que no es tampoco tan nutrida, pero va a haber actividad la semana que viene y sobre todo en el recinto con Rossi, que sabemos es por ahora precandidato presidencial dentro del Frente de Todos. Y bueno, tiene cada vez que viene una impronta bastante política su presentación, así que no va a estar exenta a un día del cierre de alianzas de alguna cosa picante, seguro. Bueno, Meli hablaba de la agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana. Vamos a ver la agenda de comisiones. El martes 13 de junio, día a las 12 del mediodía, sesión informativa en el recinto. La presencia del jefe de gabinete de ministros, el ingeniero Agustín Rossi. Ahí, como nos decía Fabián, 2.769 son las preguntas que los legisladores le han enviado ya a la jefatura de gabinete y esas respuestas seguramente estarán entre el fin de semana y el lunes ya en el escritorio de los propios diputados nacionales, sin contar en ese número de preguntas, de las 2.769, ahí no hay ninguna pregunta que esté relacionada con el viaje de las últimas horas que llevó adelante el ministro de Economía a China. De eso todavía no hay ninguna pregunta porque ya, digamos, habían cerrado los plazos para hacer las preguntas. Seguramente habrá, esas preguntas serán de manera verbal, se van a sumar y son de manera verbal en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Seguimos con la agenda, ya pensando para el día miércoles, días de reunión de comisión, el miércoles 14 de junio, 11:30 de la mañana, comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, reunión conjunta. El tema es los créditos UBA, los créditos UBI, la posibilidad de buscar acuerdos entre oficialismo y oposición. La oposición tiene un proyecto, por lo menos gran parte de la oposición, nucleado en una iniciativa de Julio Cobos, que ya ha sido presentada y en alguna instancia también ha sido debatida en la comisión. Hay digamos, otros proyectos que sin lugar a dudas estuvieron trabajándose en las últimas semanas entre los asesores. Veremos qué es lo que pasa a partir del día miércoles. Sí, tiene Fer, tiene larga data lo de créditos UBA, ¿no? Empezó en un plenario a tratarse en septiembre del año pasado, después hubo otra reunión en noviembre, hubo una reunión ahora en marzo y de marzo hasta hoy, que pasaron más de 2 meses de esa reunión, hubo distintas reuniones de asesores donde se acercaron posiciones, había 11 proyectos respecto a este tema
Y el 26 de mayo los asesores, tanto de Alicia Aparicio, presidente de la Comisión de Finanzas, como Carlos Heller de la Comisión de Presupuesto, dieron a conocer el borrador a los integrantes de las comisiones y bueno, se convocó a este plenario. Bueno, ahí veíamos también el resto de lo que va a ser las jornadas de comisiones. El miércoles 14 a las 10 de la mañana, la Comisión de Comunicaciones e Informática. El tema es violencia de género digital. Meli, después vos vas a estar ampliando un poco este tema, porque es un proyecto que ya viene discutiéndose. Va a tener una nueva reunión, veremos si es informativa o no, si ya empiezan a discutir entre los propios legisladores nacionales, y estos son los temas que en definitiva también se van conversando, se van consensuando entre oficialismo y oposición, y son los temas que pueden llegar a estar ocupando el lugar en una agenda en común, una agenda para tiempos de contienda política y contienda electoral, en la cual el Congreso necesita tener, bueno, estar un poco alejados de esos grandes temas, porque están las discusiones de proyectos que, en definitiva, los grandes proyectos se van a discutir en las elecciones. Los otros proyectos que tienen consenso y que tienen acuerdos son los que van a tener que ir discutiéndose en el recinto de la Cámara de Diputados, y es ahí donde se está trabajando. El tema de lo referido a la violencia contra la mujer, el temas referidos a cuestiones de salud, temas referidos a cuestiones de cultura, temas referidos a situaciones con las economías regionales. Bueno, por ahí podría ir encaminándose una vez que pase lo que va a ser el 24 de junio, el cierre de los ya precandidatos para la presidencia, la vicepresidencia, para la Cámara de Diputados, para el Senado Nacional, y por el otro lado también que pase un gran número de elecciones que se van dando en las provincias. Claro, este domingo, Fer, tenemos 4 provincias con elecciones. Tenemos PASO en Mendoza, hay elecciones también en la provincia de San Luis, en la provincia de Tucumán, finalmente. Y hay también para elegir la composición de la legislatura, cargos de legisladores provinciales en Corrientes. Claro, ahí también. Y cuando estemos ya cerrando lo que va a ser la presentación, la semana que viene, que se cierra la presentación de alianzas, pero el 24 de junio cuando se cierre la presentación de las listas, el 25 después son las elecciones en Córdoba. Sí. O sea que... Y antes tenés el 18 en Chaco. También, o sea que viene... dejaríamos durante el mes de junio gran parte del calendario electoral, lo que permitiría entrar ya en 30 días antes de lo que va a ser las elecciones primarias, y ver la posibilidad ahí de tener, antes de las primarias, tener alguna sesión con esta agenda que estamos diciendo, con consenso, con acuerdos en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Fabi, a ver, hablamos de temas de consenso. La semana que viene va a ser una semana clave en la búsqueda de consensos para un tema que tiene impacto directo en la gente. Así es. Y como bien decía Melissa, el tema de los créditos UBA y UBI vienen recorriendo un largo camino, muchacha, como decía una vieja publicidad de televisión referida, en este caso, a los cigarrillos. Más allá de eso, ella hacía referencia, había comenzado el tratamiento el 22 de septiembre del año pasado, luego tuvo una nueva reunión en noviembre, en abril se retomó, continuaron las reuniones de asesores, y finalmente la semana pasada un borrador que, según comentaba, entre otros, Julio Cobos, el diputado radical mendocino, tuvo un desarrollo a lo largo de este periplo, en el cual comenzaron trabajando 50 asesores y terminaron trabajando 4. Que es lo que me decía, generalmente ocurre con uno de estos implementos. Entonces, llegaron a un acuerdo que ahora plantea el mismo Cobos. Bueno, algunos lo quieren modificar, pero no estuvieron en el desarrollo. Claro. Entonces, tarde piaste, no. Habrá que de alguna manera, como decía Meli antes, ver en qué se llega a acuerdo y en qué no, y en definitiva acceder a un dictamen. Pero si les parece, vamos con la primera de las placas. Dijimos que va a ser el tratamiento de los créditos UBA y UBI, y con respecto a esto es la creación integral de un sistema de cobertura y promoción justamente para estos créditos hipotecarios, que, recordémosle a la audiencia de Diputados TV, estos créditos fueron tomados
creados por el gobierno de Mauricio Macri, con un pronóstico de inflación de un 10 o un 12%. Claro. Esa realidad se vio superada por esa intención, por una realidad que llegó al 54% en el último año del gobierno del expresidente. Hoy estamos hablando casi en un 130%, y la imposibilidad de poder acomodar las finanzas familiares a una economía que presenta estos sobresaltos y estas curvas de crecimiento para el índice inflacionario. Bueno, están los cuestionamientos desde un lado y del otro, de decir, bueno, quedaron indefensos frente a una situación económica que no era posible de alguna manera de aventurar. Y del otro le dicen, bueno, nosotros le dijimos que probablemente pasara eso con un crédito hipotecario de esas características. Claro, pero no le dijeron que la inflación se iba a ir a un 56 primero y después a un 130%. Exactamente, no le dijeron eso. Y también está la postura de decir, bueno, ustedes quieren pagar menos, pero tienen en su haber una propiedad, claro, que es como el reaseguro, la garantía de lo que cada uno de estos que tomaron préstamos hipotecarios tienen en sus manos. Entonces, lo que se plantea es un régimen de protección de deudores de préstamos hipotecarios, y se va a tratar, justamente como decíamos, el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana. Acá hay un tema que está planteado y que tiene que ver quién se va a hacer cargo de la diferencia, cómo puede afrontar efectivamente un trabajador un crédito que aumenta en esas características. Y si, por ejemplo, sucede que te quedes sin laburo también, ¿dónde va a estar el reaseguro para que se pueda seguir manteniendo la propiedad y que nadie, digamos, entre comillas, pierda? Por eso los legisladores, los asesores que trabajaron en este programa desarrollaron un conjunto de medidas y de propuestas para que no supere un porcentaje del salario, para que haya un fondo fiduciario para poder sobrellevar los momentos en los cuales las familias, por ejemplo, no tengan un laburo, y de esa manera poder hacer más sostenible en el tiempo la posibilidad de afrontar este crédito tomado ya hace unos años. Vamos con la próxima placa. La comisión, como decíamos, alcanzó un acuerdo entre los asesores que comenzaron 150 y terminaron finalmente 4. La cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial. Esto es, tomando como referencia el RIPTE, que es el salario formal de la economía, combinado con otras variables, en los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del porcentaje de la inflación. Es decir, cuando la variación salarial esté por arriba por arriba del IPC, se tomará justamente al porcentaje de la inflación. Y cuando sea más grande el número inflacionario y el RIPTE esté por debajo, será el aumento del salario el que sirva de patrón de medida para ver cuánto se va a modificar siempre la el cuota. menor, siempre va a ser el menor valor. Exactamente, Fernando. Vamos con la próxima. Para los créditos ya otorgados, el cómputo, este era otro debate, ¿desde cuándo se iba a comenzar a tomar de alguna manera esta nueva medida que beneficia a los adquirientes? Y será retroactiva al 1 de enero de 2023. Y en el momento de ejercer la opción, es decir, de querer aceptar la posibilidad de adaptarse a este nuevo régimen, la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Hoy, un inquilino, una persona que no tiene una propiedad, el porcentaje de su sueldo que ocupa el alquiler realmente está alcanzando cada vez medidas más impagables, que no dejan resto para un salario digno. Si hablamos de que la mayoría de los argentinos están por debajo del salario que marca el índice de pobreza, y los alquileres, mínimo cuando uno comienza, supongamos que tenés que comenzar a alquilar a partir del mes de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires, un monoambiente puede estar entre los 80 y los 100 mil pesos, y no hay. Imaginémonos que eso significa prácticamente el 50% del sueldo de un trabajador. Sí, sí.
Bueno, es una buena medida esto que sea poner el tope del 30%. Por supuesto, el tope es una medida, digamos, muy interesante que siempre ha sido implementada en este tipo de créditos porque tiene que estar de alguna manera avalado, poder pagarlo en función de lo que uno gana. Si supera determinada cifra, no hay forma de que sea viable. Exacto. Quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias, esta es otra cuestión muy interesante, porque antes podían deducir para partir para el crédito, para estos créditos, solamente 20.000 pesos. A partir de este nuevo borrador y este nuevo consenso que se pretende alcanzar para votar este nuevo dictamen, la cifra será de 3 salarios mínimos. Estamos hablando de casi 250.000 pesos. Y los deudores, además, si quisieran, podrán vender su propiedad, porque esto era algo que no existía. O sea, vos comprabas un crédito hipotecario, comprabas una casa, no lo podías seguir pagando, se lo quedaba el banco que te metía el crédito. Sí. En este caso, está la viabilidad de que puedas vender tu propiedad arreglando con la compraventa con alguien que se va a hacer cargo, además de la deuda, trasladarle la posibilidad o la continuidad del pago a quien sea el nuevo propietario. Vamos a la que viene. Y acá está lo que decía y señalaba con respecto a cómo se va a financiar en caso de que haya algún inconveniente relativo con la continuidad del pago. Se creará el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecaria y tendrá como objetivo cubrir descalces entre el salario y la cuota del UVA. O sea, si tu cuota tiene que ser 100 pesos y lo que tienes que pagar es 120, esos 20 de diferencia van a estar cubiertos por este fondo. Ahora, el kit de la cuestión es cómo se resuelve, quién pone la tarasca, como decíamos en el barrio, ¿no? Y esa diferencia va a ser aportada por las entidades privadas, por los bancos, que podrán adherirse en forma libre, no obligatoria, pero de alguna manera van a generar este recurso a partir de un porcentaje que ahora vamos a aclarar, y también va a ser aplicado, como decía antes, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, y el fondo que se creará se hará cargo durante 90 días, 3 meses, la posibilidad de no poder asistir a abonar la cuota correspondiente porque te quedaste sin trabajo. Vamos al que viene. Las entidades financieras deberán integrar el fondo con un aporte mensual que determinará el Banco Central y con un límite máximo de hasta 0,25 10 milésimas del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera. Es una buena suma, digamos, por más que sea un número muy chiquito, estamos hablando de los saldos diarios, o sea, de lo que genera todo el sistema bancario, o por lo menos los bancos que adhieran. Vamos a la próxima. El fondo se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos, o sea, aquellos que ingresen al sistema, que accedan a nuevos créditos, tienen que pagar también, lo que se dice una prima es lo que tiene que ver con el seguro, o sea, un monto base, así como hay en el seguro automotor, una prima por la que vale tu auto y que vos abonás una cuota en función de eso, también formará parte de este crédito. No obstante, como decía antes, la participación en el fondo será voluntaria por parte de los tomadores de créditos. Vamos a la que viene. Los beneficios plenos de compensación del fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120.000 UVAs. Creo que queda una más. Y si el crédito es hasta 200.000 UVAs, regirá el beneficio de cobertura hasta 120.000. O sea que 200.000 es el máximo al que pueden de alguna manera alcanzar los beneficios de este nuevo proyecto de ley que pareciera que va justamente, habrá dictamen y saldrá aprobado. Quizá, como decía Melissa y reiteraba yo, con algunas modificaciones, porque no todos están de acuerdo con todas las medidas, se votará y se resolverá en función de las mayorías, como generalmente sucede en un plenario de comisiones. No sé si queda alguna más. No, esta. No, es la última. Esta es la última. En definitiva, creo que es una buena medida, una buena salida por una necesidad, por lo menos acabar con la incertidumbre
de muchísimas familias que no sabían cómo seguir afrontando un tema que día a día se le ha vuelto cada vez más pesado porque insume y consume de alguna manera muchísimo más espacio dentro de lo que ingresa cada una de ellas mensualmente. Gracias, Fabián, porque como vos bien señalás, es uno de los temas que ha generado mucha preocupación en aquellos tenedores de los créditos UBA, principalmente porque no sabían cómo se iba a seguir. Sí, lo que sabían era que el índice de inflación seguía y sigue creciendo, que su deuda sigue agrandándose, pero no sabían cómo se puede llegar a tener cierta resolución o cómo se puede empezar a buscar cierta resolución para tratar de solucionar su situación crediticia. Bueno, estos son algunos de los puntos centrales, en definitiva, en los cuales va a estar trabajando la Cámara de Diputados a partir del próximo día miércoles, con la búsqueda de consensos para poder llevar este tema al recinto y que sea aprobado y que sea rápidamente también discutido a partir de la aprobación de diputados en la Cámara de Senadores de la Nación. Y consenso que, más allá que los asesores, que había un número numeroso, que empezaron a discutir los proyectos y terminaron siendo 4 asesores los que terminaron acercando las posiciones, ya anticipa que estos puntos que Fabián estuvo señalando y destacando son acuerdos, ahí hay acuerdos entre oficialismo y oposición. ¿Que va a haber algunas diferencias? Sí va a haber algunas diferencias. En algunas reuniones de comisión ya existentes y previas hubo también diferencias, principalmente entre los propios diputados de Juntos por el Cambio. Martín Tetaz planteó algunos reparos, algunos puntos de la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. Y por el otro lado, también está un tema que Fabián lo nombra, que es la posibilidad de incorporar más gente a los créditos UBA, gente que tome créditos UBA. Y hoy, pensando esta situación de los tenedores de créditos UBA que están prácticamente atravesando una situación difícil, la posibilidad de llegar a un crédito hipotecario, no hay otro camino hoy por hoy de tener un crédito UBA. Es la única manera que están ofreciendo los bancos como para poder acceder a un crédito hipotecario. Bueno, hay todo un tema en la cual hay un principio de solución para los que tienen créditos UBA, pero me parece que también lo que se va a generar es un disparador para que los diferentes candidatos, precandidatos a la presidencia de la Nación estén pensando de qué manera se puede restablecer el crédito en la República Argentina. Obviamente primero habrá que enderezar la economía, habrá que hacer bajar la inflación y después ver de qué manera se puede generar créditos en la República Argentina. La situación habitacional es sumamente grave en toda la República Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. Y en el medio también está la discusión que tiene que dar el Congreso, que es la ley de alquileres. Otra de las deudas que está teniendo este Congreso, porque avanzó hasta un cierto punto, avanzó hasta tener los dictámenes, pero no avanzó a llevar el tema al recinto, que es donde tiene que definirse, por un lado o por el otro, y quedará para la discusión de el próximo Congreso, de la próxima Cámara de Diputados y de la próxima Cámara de Senadores a partir de la renovación que tengan tras las elecciones el próximo 10 de diciembre. De esa manera veremos cómo transcurren, pero bueno, Fabián, lo cierto es que el miércoles va a ser un nuevo capítulo en eso. Sí, está claro y esperemos que se alcance este acuerdo para poder resolver una situación que, como vos bien decís, de trasfondo de esto es la situación de la vivienda en Argentina y la falta inclusive de disponibilidad rara, extraña, si uno la mira históricamente, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, con muchísima construcción en todos los barrios, pero sin la posibilidad de acceder a un departamento, con valores que están influenciados fundamentalmente por la situación internacional, teniendo en cuenta que, de algo de lo que se habla poco, que las materias primas, los insumos que se llevan adelante, que se necesitan, todo lo que tiene que ver con la construcción está en pesos. Entonces, exacto, ese intríngulis de por qué termina costando en dólares. Yo charlaba hace unos días con una persona y le decía, en el año 1985, 1989, una propiedad de 2 ambientes aquí en la ciudad de Buenos Aires orillaba los 6.000 o 9.000 dólares. A partir de la ley de convertibilidad
de alguna manera el sojuzgamiento a la inmovilidad del peso, el atarse al dólar, esa política monetaria condujo, y además a la internacionalización, condujo a un crecimiento de los valores insospechados. O sea, ¿cuánto tiene que ahorrar un trabajador de clase media, no digamos ya un trabajador informal, para acceder a una vivienda? Si hablamos de que un departamento de un ambiente en la ciudad de Buenos Aires cuesta $60.000, al valor de hoy, son 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. ¿Cuánto puede ahorrar un trabajador en la ciudad de Buenos Aires? No llega nunca. No. No se llega. ¿Cuántos años? Claro. ¿Cuántas cuotas? Entonces, Sobre todo dependiendo cada familia la situación. No, desde ya, Claro. pero suponete que juntan 400.000 pesos por mes, una pareja joven, para comprar un departamento de 30 millones de pesos. Si no hay crédito es imposible. Si no hay crédito es imposible, porque a la vez también han aumentado de manera inflacionaria los propios precios en dólares. No es que se mantuvo. Claro. Si en el año 85, 89, si valía $6.000 una propiedad, hoy no podemos estar hablando que valga, no sé, 100.000. ¿No? Me Sí. parece como que... Y también lo que empezó a pasar con los alquileres, la especulación en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires de poner el precio en dólares. Bueno, también. Cuando claro. los inquilinos tienen que pagar en pesos. Eso no está en ninguna letra de la ley, obviamente. Y la verdad que ha complicado aún más la situación también en estos últimos meses. Sí. Eso, hay bastantes denuncias de inquilinos, pero bueno, el sector inmobiliario... Bueno, y en esto también ahí juega la ley de alquileres, ¿no? O sea, de alguna forma, el hecho de una propuesta que deje librado a la buena voluntad del que alquila la posibilidad de hacer un convenio con el que necesita de forma perentoria un lugar para vivir, es dejarlo regido a la ley de la selva. No hablo en el caso de pequeños propietarios que puedan tener una o dos propiedades en las cuales, digamos, pero las condiciones del mercado actual en las cuales no hay vivienda para alquiler, el valor está en dólares, si además lo dejás sometido a las exigencias que puede plantear un propietario de aumentar el valor cada 3 meses, de no pagar las expensas extraordinarias, de hacerle correr con todos los gastos que tienen que ver a los arreglos del departamento, porque además está esa parte, ¿no? Está el aprovechamiento y decir, bueno, si vos te vas, no importa, igual tengo otro que viene a ocupar tu lugar. Claro. La falta de vivienda y de oferta hace que justamente, en definitiva, rija la ley del más fuerte. Y en este caso el más fuerte es aquel que se para sobre su propiedad y de alguna manera se niega a entregarle al inquilino los derechos que efectivamente tiene. Sí, y ahí estamos viendo imágenes y a veces parecería que es un tema enfocado en la ciudad de Buenos Aires, y es un tema, nosotros lo hablamos cada vez que hacemos, y cada vez que hacemos notas hablamos con los diputados, y cada uno de los diputados nos cuentan que en su provincia está sucediendo lo mismo. Sí, y además en algunos lugares estratégicos, en algunos centros de turismo del país, como por ejemplo puede ser Bariloche, por ponerte un ejemplo, hay obviamente propietarios que lo que hacen es, bueno, el alquiler temporario, el alquiler para turismo de sus propios departamentos, y eso obviamente complica la oferta para quienes, bueno, necesitan una casa para vivienda. Claro. Sí, aumenta el valor al ritmo de lo que significa una cotización en dólares para un turista que viene a pasar 2 o 3 días. Entonces dice, ¿por qué lo voy a alquilar a una persona aquí en pesos? Digo, uno no lo puede culpar a una persona por querer sacar el mayor beneficio, pero por ejemplo aquí en la ciudad de Buenos Aires está reglamentado que los alquileres temporarios para extranjeros estén registrados. Claro. Es una ley, es una reglamentación. Eso no la cumple prácticamente ningún porcentaje. Bueno, en realidad la ley de alquileres se critica y se dice la ley de alquileres no sirvió, pero hay cuestiones de la ley de alquileres que no se cumplen.
Claro. Eso lo han denunciado los inquilinos cuando vinieron a las reuniones que se hicieron durante el año pasado. Y además, no es que yo tampoco, me parece que el no sirvió, habla de una coyuntura, Meli, en función de una inflación que hace un aumento anual en la cual de alguna manera el propietario tiene que esperar un año para poder acceder a un valor un poquito mejor de su alquiler y el inquilino tiene que doblar el costo de los que está pagando de diciembre a enero. Sí, ese es un poco el argumento, digamos, de los inmobiliarios, ¿no? De no sirvió, digamos. Claro. Pero, bueno, la realidad es que hay que ver, como vos decías, Fernando, seguramente esto se resolverá con la próxima composición, porque con esta composición ya es muy difícil de pensar que a diferencia de crédito suba, me parece que la ley de alquileres es más complicado que se llegue a un consenso, ¿no? Porque hay quienes quieren directamente derogarla, quienes quieren modificarla y quienes les parece que fue una buena ley, pero también en el contexto en el que se comenzó a aplicar, bueno, fue un contexto particular. La ley se sancionó en plena pandemia y comenzó a regir también en pandemia, luego se levantó, se terminó, digamos, el tiempo por el cual un decreto del Ejecutivo había congelado los alquileres y ahí fue cuando, junto al incremento de la inflación, bueno, estalló absolutamente el precio de los alquileres. Bueno, tema pendiente en el Congreso, tema pendiente sin lugar a dudas para la próxima gestión en lo que tiene que ver con la Cámara que va a quedar conformada a partir del próximo 10 de diciembre, tras la voluntad popular que va a ser en las elecciones de octubre. Primero las primarias y posteriormente ya con las elecciones de octubre será en la cual quedará cómo será la nueva conformación del Congreso y ese tema tendrá que destrabarse sin lugar a dudas. Bueno, vamos a compartir uno de los segmentos que todos los viernes nos trae Lourdes López aquí a Diputados Televisión, a El Análisis. Es el segmento de Mis Proyectos. Presentamos el segmento y le damos la bienvenida a Lourdes. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludarlos nuevamente en otra sección de Mis Proyectos, en este caso un proyecto que ha sido planteado por el diputado Fabio Ketglas, quien es integrante de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde se va a abordar el proyecto, valga la redundancia, que ahora les vamos a comenzar a contar. Bueno, saludar por supuesto a Fer, saludar a Fabián, saludar a Meli, a mis compañeros que están desde hace rato también a través de la pantalla de Diputados Televisión. Y ahora sí, el proyecto que hoy se trabaja es régimen de calidad y seguridad de la atención sanitaria y de los pacientes, Ley Nicolás, impulsada por el diputado Fabio Ketglas del bloque de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Y este proyecto tiene que ver que fue trabajado también con miembros informantes y también con miembros de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que es presidida por la diputada Mónica Fein, donde se trabajó mucho el tema de la confiabilidad por parte de los pacientes hacia el sistema de salud. Un sistema de salud que requiere la profesionalización de los enfermeros, de los médicos, digo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, pero que hay otras cuestiones que influyen a la hora de pensar la prestación sanitaria y que son, por ejemplo, la calidad de los productos, las horas de descanso, las guardias que hay entre, digamos, que toman cada uno de los profesionales, el pago mismo del servicio médico. Bueno, muchas cuestiones que derivan en un régimen de calidad y seguridad de la atención sanitaria. La próxima placa explica lo que va a requerir esta modificación. Garantiza en forma integral y eficaz el derecho a una atención sanitaria segura y mejora la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria. No sé si también habían tenido la posibilidad de escuchar sobre este proyecto y esta ley, que recordemos el caso de Nicolás, un joven que falleció a los pocos días de ingresar a una guardia por mala praxis. Esto es lo que deviene a
ley y a esta modificación. La seguridad del paciente exige ser consciente de la necesaria cultura de la seguridad. Inclusive en el último encuentro de la OMS se había trabajado mucho sobre esto, planteando el 17 de septiembre como el Día de la Seguridad del Paciente, para justamente promocionar, también prevenir y trabajar sobre la importancia de brindarle un buen servicio al paciente en general. Y para llegar también a ello, el único camino es la educación de todos los agentes responsables. Esto que decíamos, no solo ver la calidad en sí de los insumos que se van a utilizar, sino que haya una buena prestación médica, que el personal sanitario esté capacitado, esté profesionalizado, tenga una matrícula correspondiente, haya descansado las horas necesarias que tenga que descansar y, por supuesto, cuente con todos los recursos disponibles para poder dar la mejor atención posible. Es una iniciativa de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud, que sabemos que hay muchos y que hay muchos factores que también influyen a la hora de prestar el servicio médico y en este caso de llegar a una posible fatalidad, porque lo que viene a traer la atención médica es evitar la fatalidad, ¿no? Utilizar todo tipo de herramientas y de recursos médicos para evitar el empeorar la salud en general del paciente y llegar, por supuesto, mucho menos a la fatalidad. Esta iniciativa también tiene el objetivo de poder de finalmente mejorar la confiabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el sistema de salud. Esto es lo que plantea, por eso es que precisan que haya una centralidad en materia de seguridad, formación de profesionales, hablando de los ejes puntuales de este régimen de calidad de salud del paciente en la carrera médica, en la certificación de las capacidades profesionales para tener así un mejor sistema sanitario. No es simplemente que el médico o la enfermera esté a disposición, sino que tiene que haber un montón de otros factores, materia de seguridad, formación de profesionales, capacitación médica, que se extiendan por ahí las especialidades o que se fortalezcan ciertos puntos de atención, prestación, guardias, prácticas en la certificación de las capacidades profesionales para finalmente poder tener un mejor sistema sanitario. Esto es lo que plantea el diputado Fabio Ketglas después de un pedido de los familiares de pacientes que han perdido la vida por situaciones de mala praxis o han sufrido una mala praxis. Este tema se sigue discutiendo. Exactamente, es un tema que se sigue discutiendo y que obviamente se pretende que pueda tener la sanción pertinente para así, el dictamen, para poder ser tratado en el recinto finalmente. Gracias, Lourdes. Importante tema, un tema que está en discusión en el Congreso de la Nación. Vamos a compartir este material. Como usted sabe, presidente, los sistemas públicos están siendo cuestionados en todo el mundo y en el caso del sistema de salud la confianza en el sistema es una de las bases de su funcionamiento. Quizás en la Argentina no nos damos lo suficientemente cuenta porque está bastante naturalizada la idea de que el sistema de salud es relativamente confiable, pero en otros países del mundo este es un punto neurálgico del funcionamiento del sistema y la verdad es que todo lo que podamos hacer por mantener la confianza en el sistema es bueno para la sociedad, ¿no? La seguridad del paciente ha sido objeto de muchísimas legislaciones y hay un largo camino. Esta ley no es una ley fundacional. Hay muchas cosas que se han hecho recientemente, inclusive este Congreso de la Nación votó una ley de historia clínica que perfecciona la forma en que nos vinculamos los ciudadanos y ciudadanas con el sistema de salud. Y quizás los dos rasgos distintivos que tiene esta ley que quiero poner en conocimiento de la Comisión, el primero de ellos, el metodológico, es quién impulsa esta ley a su tratamiento, y esto es importante tenerlo en cuenta porque no lo impulsan los médicos, no los impulsan los académicos, no lo impulsan los financiadores, no lo impulsan los sindicatos, no lo impulsan los enfermeros, no los impulsan los expertos en políticas públicas. Hay que decirlo, lamentablemente lo impulsan las víctimas. Digo esto porque esto pone en situación al sistema institucional argentino. Hay muchas cosas en el sistema institucional respecto a las cuales nosotros debemos aumentar nuestro nivel de sensibilidad para evitar que sean las crisis o las víctimas los que están en la agenda pública en casos extremos como es este. Y tres innovaciones, digamos, de alguna manera de tipo legislativa que introduce la ley.
respecto a la cual quiero poner en conocimiento para que el cuerpo acompañe. Es la creación de un registro único de eventos centinela, se llama evento centinela la situación imprevista en la práctica médica, que muchas veces el evento adverso originado en un evento centinela era hasta ahora barrido bajo la alfombra por el temor a una persecución penal. Esta legislación crea un registro de eventos centinela para favorecer el aprendizaje colaborativo, el acúmulo de información y permitir un mejor sistema sanitario. Le da rango legal a la certificación de habilidades de parte de los profesionales del mundo de la salud y establece los principios básicos, digamos, de la carrera médica como legislación federal. La ley, de todas maneras, se desempeña en la dificultad de tener que integrar sistemas médicos extremadamente fragmentados y, por lo tanto, es solo un paso adelante de un largo recorrido sobre el cual tendremos mucho más que hacer hacia adelante. Muy bien, bueno, ahí también la palabra del diputado que impulsa este proyecto de ley, pensando que ya tuvo el giro en comisiones correspondientes, no solo por Acción Social y Salud Pública, sino también por la Comisión de Legislación General, que es presidida por el diputado Lucas Godoy, y ahora la que resta es Presupuesto y Hacienda, para que de esta manera pueda ser tratado finalmente en el recinto. Así que todo depende también de la actividad parlamentaria de esta semana, de la semana que viene, vamos a pensar ya en la semana próxima, en el próximo miércoles 12, y en la posibilidad, miércoles 14, estoy cambiada con los días, lunes 12, y en la manera que se vaya a determinar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la restante. Acá hay un tema que es muy importante, me parece, más allá de la mala praxis, que tiene que ver con el cuidado del ambiente hospitalario, que es, sin lugar a dudas, una de las cuestiones que a veces nos generan más alteraciones, porque vamos a un hospital, nos sentamos en un hall a esperar que nos atiendan, y ahí están los virus interhospitalarios esperándote para agarrarte, y volvés a tu casa y volvés peor de lo que fuiste. Bueno. Entonces, esta es otra de las cuestiones clave. ¿Por qué las unidades hospitalarias, por qué los centros de atención tienen que tener el suficiente presupuesto para que se tengan las condiciones dignas y no termines generando más virus contrarios a los que efectivamente querías pasar? A mí me pasó una vez de ir a un hospital, atenderme en una guardia, hacía muchísimo calor en ese lugar, me terminé descompensando. Sí, entonces, hace poco hubo un caso en Tucumán de que no habían arreglado los aires acondicionados y hubo gente que capaz iba a la guardia por una cuestión de salud menor y lamentablemente falleció producto de un virus que afectaba a los pulmones. Que se acuerdan que hubo un caso en Tucumán de un hospital o una clínica que en este caso se encontró un virus muy similar al coronavirus, que no era coronavirus, no me está saliendo en este momento el nombre, pero que lamentablemente terminó con la vida, no sé si de 2 o 3 personas, que entraron por ahí por una causa menor y recibieron ese virus intrahospitalario, ¿no? Que es lo que puede llegar a terminar lamentablemente con la vida de las personas. Por eso también esto es muy bueno el punto que está tratando Fabián de también en las condiciones que se encuentra cada uno de los espacios y de los lugares de atención, ¿no? Sí, y esto se da hablando en la salud pública como en la salud privada. Sí, por supuesto. Es un tema transversal, podríamos decir, a la hora de estar prestándole atención y teniendo cuidados respecto a este tema. Sí, Meli. También ponerlo sobre la mesa y visibilizarlo dentro del sistema de salud, porque Mónica Macha, que era otra de las diputadas que tenía otro proyecto y se consensuó con el de Kate Glass, si bien el de Kate Glass viene impulsado justamente por la familia de Nicolás de Ana, lo que ella decía es que hay una parte de la iniciativa que plantea, programas de autoevaluación por parte de los equipos médicos, y resaltaba Macha la importancia de que justamente se pueda debatir, se pueda sacar a la luz por parte de los médicos cada vez que sucede algunos de estos casos, que además se crea un registro también para tener datos duros de específicamente estos eventos centinelas, se les llama también en el proyecto, que ocurren en los diferentes hospitales, en las diferentes clínicas, y de esa manera poder trabajar en la prevención.
Encontré la enfermedad es Legionela. Legionela. Lourdes, Sí, y ahí hubo está. 4 fallecidos en septiembre del año pasado. Muy bien. Bueno, Bueno, ahí puntualmente a está. eso se refería. Perfecto. Entonces, Lourdes, para clarificar, aquellos que nos están mirando y que me parece que es un dato importante, la última comisión que falta discutir es presupuesto y puede darse la próxima semana. Podría darse la próxima semana, entre el 12 y el 14, pensando que quizás el 14 también haya sesión. También tiene que estar llegando, en este caso, Agustín Rossi para hacer su... El 13. El 13. Bueno, así que van a estar todos en días de mucha actividad parlamentaria seguramente, pero va a intentar realizarse de alguna manera pensando en la agenda, a ver si acá me están muy bien, me están ayudando. Hay martes 13, sesión informativa, Sí. recinto con la presencia de Agustín Rossi, y el miércoles 14 de junio, Comisiones. comunicaciones e informática por el tema de violencia de género digital. Nosotros acá hacemos de todo, hacemos mis proyectos, un poquito de agenda, pero bueno, puntualmente se espera que se trate y que dé el giro en presupuesto y hacienda, para de esa manera, si no llega... Esto sería miércoles 14 de junio, 11:30. Sí. Si no llega a ingresar para puntualmente para esta semana, el proyecto de ley, Sí. que pase para la próxima sesión, pensando en la necesidad y en la urgencia de que finalmente se pueda dar este régimen de calidad y seguridad del paciente. Y se sumaría también a la cantidad de leyes que ya se han aprobado, que están relacionados con el tema de la salud, como venimos diciendo, subiendo cada vez más lo que significa el piso de lo que podríamos denominar plan médico obligatorio, sino que no tanto desde el punto de vista de lo que específicamente significa, sino la calidad de vida de los argentinos, y en este caso lo referido específicamente a lo que atañe a los hospitales. También recordar que, por supuesto, es una ley a nivel nacional que debe ser después implementada en cada uno de los distritos, porque muchas veces uno habla con amigos, tiene conversaciones, dice, pero ya aprobaron la ley de alcohol cero. Sí, claro, la aprobó el Congreso de la Nación, Claro. pero si vos vas por una ruta provincial de un distrito que no adhirió, la ley cero no rige. Claro. Y hablando del tema de la salud y hablando de principalmente de los hospitales, está descentralizado también. El tema Por de la supuesto, salud. el Entonces, Ministerio de Salud no tiene hospitales, no tiene hospitales, así como el tiene- Ministerio de Educación no tiene escuelas. Claro, exactamente. Lourdes, gracias. Gracias a Muy ustedes, amable. un Bueno, ahí placer. está la agenda que nos trae Lourdes aquí a el análisis con mis proyectos, que es destacar las iniciativas que tienen cada uno de los propios legisladores nacionales y que van conformando, en definitiva, la agenda que tiene este Congreso de la Nación, la agenda que tiene esta Cámara de Diputados. Vamos a irnos a la pausa para regresar en un par de minutos nada más. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir, ¿no?, toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, ¿no?, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas,
viernes 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en la cual estamos cerrando esta semana, como señalamos, pensando ya en lo que viene. Y lo que viene es la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi. El martes lo que viene va a ser la discusión por los créditos UBA, buscar una solución por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación a la situación por la que están atravesando aquellos tenedores de créditos UBA y de créditos UBI en la República Argentina. Y por supuesto también lo que tiene que ver es la agenda en relación a los comicios que se van dando en las diferentes provincias, elecciones el próximo día domingo en la provincia de Corrientes para elegir no gobernador, porque tiene el mandato del gobernador recién vence dentro de 2 años, es decir que se renueva la legislatura local. Elecciones paso en la provincia de Mendoza, va a haber elecciones en la provincia de San Luis y tenemos también elecciones en la provincia de Tucumán. Tucumán con todo lo que significa después de haber suspendido las elecciones cuando las tenía previstas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ese tema, esa suspensión de las elecciones en Tucumán como conjuntamente con las elecciones en San Juan son motivo por los cuales se va a anexar un nuevo capítulo, es decir, una nueva causal para el oficialismo, entiende que es una nueva causal del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí tengo una observación para hacerte. A ver. Lo que supimos algunos que estuvimos aquí celebrando el Día del Periodista, aprovecho para agradecer la cálida recepción que nos brindó la Cámara de Diputados, el festejo que tuvimos el miércoles, ya que no lo pudimos hacer en otro momento, y también una picada que me trajeron hoy al mediodía, que la disfruté al máximo allí, gracias a Luciano. La verdad es que lo que plantean desde el bloque del oficialismo es que está complicada la posibilidad de incluir este nuevo temario en el juicio político. ¿Por qué? Porque desde la oposición plantean la necesidad también, en caso de que se abra la discusión sobre este nuevo ítem, de incluir también el juicio político, el pedido de juicio político para el presidente Alberto Fernández. Y esto, de alguna manera, cancela en principio la posibilidad de que se lleve adelante con aceptar este nuevo ítem que acerca el presidente de la Nación en función de la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, Fernando. Bueno, un dato importante, interesante, porque nosotros estábamos manejando también la información respecto a las causales que para el oficialismo tiene este juicio político a la Corte Suprema de Justicia, están relacionadas con lo que ya se estuvo analizando, que es el caso de derechos humanos, la causa 2x1, la causa de la obra social, el tema de la coparticipación, que será el próximo capítulo, el tema planteado a partir de la... digamos, de traer nuevamente al tapete una ley que fue derogada, el Consejo de la Magistratura, una ley que había sido derogada por parte del Congreso Nacional y que el próximo, o por lo menos el próximo tema podría llegar a ser el caso del fallo respecto a la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán y en la provincia de San Juan, tema que podría quedar de lado y en definitiva habría también, con lo que se está trabajando en la comisión, desde del entendimiento y la palabra de los oficialistas, de los diputados y las diputadas del Frente de Todos, motivos para avanzar en este juicio político
a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cambiamos de tema y vamos a compartir lo que sucedió aquí en Diputados Televisión con el programa Ecoagenda, donde estuvo el diputado Arjol. Los temas, claro, tienen que ver con el medio ambiente, los temas tienen que ver con esta agenda que tiene el Congreso Nacional también respecto a los recursos naturales. Compartimos Ecoagenda aquí por DTV. Por eso creo que ahí hay un debate que dar, desde que entender que la protección de bosques o la protección de la biodiversidad no va de la mano de la anulación económica de un lugar, ¿no? o la anulación productiva, sino que justamente tiene que ir de la mano con un modelo de sustentabilidad en el tiempo. Bien. Y cuando vos ves en otras partes del mundo, alguna diferencia, para que tengas una idea, un árbol, un pino que plantamos en la provincia de Misiones tarda en cortarse 15 años. Ese mismo pino en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, en Norteamérica, tarda más de 50 años. ¿No? Entonces, ahí lo que digo es cómo nosotros consorciamos una explotación responsable, cómo consorciamos una explotación en donde la actividad económica esté presente, pero también la protección económica. Porque cuando hablamos de la ley de humedales y hablamos fríamente, podemos pensar que podemos anular productivamente una provincia casi entera, como es Corrientes. Entonces, pensemos desde el lugar de cómo, además, no solo de prohibir la producción, sino cómo generamos que esos lugares en donde se prohíbe producción tengan, para quienes tienen un impacto económico, digo, una provincia que deja de recaudar impuestos, pero también las personas que trabajan la tierra dejan de producir esas tierras, pueden tener esa sustentabilidad. Porque si no, termina siendo una ley muy linda para colgar y quizás ir a organismos internacionales y decir tenemos esta ley. Pero cuando vas al cotidiano no pasa eso. Yo te lo digo, en mi provincia, tomemos un mapa satelital de los últimos 20 años. Sí. Y vos podés ver cómo a más protección, a más sanción, hay menos bosques en nuestra provincia. Entonces, tenemos que asociar esta idea de protección con la sustentabilidad y con darle un valor económico. Ahí estaba Lourdes López charlando en Ecoagenda con el diputado Arjol, diputado del radicalismo de la provincia de Misiones. Ecoagenda que se emite los jueves a las 11 de la noche por aquí por DTV. Vamos a compartir otros fragmentos que tienen que ver también con los recursos naturales que tiene la provincia de Misiones. Que comenzó, digamos, hace poco tiempo, para destacar, en la década de los 80 se crea algo novedoso en ese momento, que era un ministerio de recursos naturales, de ecología y recursos naturales, algo impensado en esos tiempos. Creo que ahí, independientemente de los colores políticos que han pasado por la provincia, se sostuvo algo muy importante, que es una visión de conservación, pero también en esa visión de conservación creo que hay debates pendientes, y no digo debates pendientes solo legislativos. Bien. Que de hecho, si vos tomás un parámetro de los últimos 20 años, podés ver el crecimiento exponencial que ha tenido, si querés, en materia de regulación, en materia de protección, en materia de lo que tiene que ver con sanciones, en el ámbito de la protección del medio ambiente. Sino particularmente creo que es una discusión que hay que darla no solo legislativamente, no solo a la Argentina, yo me animaría a decir también el mundo. Es decir, ¿cómo ponemos en la balanza esta discusión de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad y la explotación, ¿no? Bien. Soy de aquellos que creo que el mantenimiento y la conservación del medio ambiente tiene que ir de la mano con una visión no de anulación económica. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De hecho, si vos tomás, digo, en la provincia de Misiones, para que te des una idea, más del 50% de la superficie de la provincia de Misiones es selva protegida, es biodiversidad, es vida. Y eso produce un impacto en dos sentidos. Un impacto para la Argentina y el mundo, pero particularmente para la Argentina. Mantiene los flujos de agua de los dos ríos más importantes que tiene nuestro país, el río Paraná, el río Uruguay, pero además también mantiene los regímenes de lluvia desde toda la zona productora. Y ahí viene la discusión, es decir, ese 50% de superficie de la provincia de Misiones no tiene una explotación
Y ha tomado una decisión, esto lo ha tomado una decisión la provincia, digo, en estos últimos, lo diría, 40 años de regulación y protección. Ahora, otras provincias no han tenido ese mismo sentido y han buscado, digo, por ejemplo, tirar el monte para plantar soja. Entonces, la discusión que viene hacia adelante es cómo protegemos, pero además cómo protegemos para que quienes hoy tienen esa, digamos, zona productiva sin poder producir, tienen una retribución económica. Y te doy un ejemplo. En la provincia de Misiones, los terrenos, los campos, las chacras, como le decimos nosotros, tienen una extensión que van desde 15 hectáreas a 25 hectáreas, no más de eso, ¿no? Obviamente que hay extensiones más grandes, pero esos son de los pequeños productores. Sí. Ponte en lugar de un pequeño productor que tiene 15 hectáreas y de las cuales, supongamos, 7 o 10 hectáreas son selva protegida o monte protegido, ¿no? Entonces vos tenés casi el 50% de tu posibilidad de explotar esa tierra sin posibilidad de explotarla económicamente. Estás generando una protección ambiental que tiene un valor. Tiene un valor ambiental, pero también tiene un valor para quien no deja de producir esa tierra, que es, en vez de producir soja, hoy está generando un impacto, ambiental positivo para la Argentina. Entonces, estas son discusiones que tenemos que dar. Nosotros hace tiempo venimos planteando, hasta la idea de por qué no pensar una ley de coparticipación ambiental, ¿no? Claro. Es decir, esto no es algo novedoso, es algo que se está planteando en el mundo, los organismos internacionales lo están llevando adelante, es decir, estas selvas protegidas, estas zonas de protección, ver cómo las sostenemos en el tiempo. Y para eso, en el mundo que vivimos, hay que ponerle valor económico. Pero aparte pensemos que tampoco es solo que corresponde a la Argentina. Cuando hablamos del corredor verde, digo... sí, Brasil, Paraguay. Exacto. Brasil, Paraguay, ese corredor verde que tiene nuestro país, pero además que tiene, qué sé yo, por ejemplo, la zona del Brasil con el Amazonas, tiene que tener políticas que conjuguen, pero vuelvo a decir, hay que ponerle un valor, pero no el valor desde la anidación productiva. Tal cual. Porque si vos tomás un mapa satelital de la provincia de Misiones en los últimos 20 años, tenés más regulaciones municipales, más regulaciones provinciales, más regulaciones nacionales y sin embargo tenés menos bosques. Entonces algo está pasando, es decir, no va solo con cómo creamos herramientas para sancionar o controlar, que hay que tenerlas, sino también cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo. Bien. Porque si no es una falacia, lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Martín Arjol, diputado del radicalismo de Misiones, participando en Ecoagenda, en el programa que se emite por aquí por DTV y que conduce Lourdes López. Seguimos con Lourdes, nos vamos a nuestro móvil. Lourdes, buenas tardes nuevamente. Bueno, quiero decir obviamente que me gusta que haya ese repaso también de toda la actividad de Ecoagenda, obviamente pensando también en la preservación y en el cuidado de los humedales, por ejemplo, en la provincia de Misiones, ahí lo explicaba bien el diputado Martín Arjol, que lleva un gran trabajo de ecología. Pero en otros temas también hay que hablar de lo que va a estar sucediendo aquí, en esta muestra en planta baja, en el anexo A, donde está 40 años, 41 años específicamente de Malvinas, y son también los 40 años de democracia y todo lo que eso significó para nuestro país. Esta muestra de Malvinas, retratos de un sentimiento, está llevado a cabo por 4 fotógrafos muy importantes: Rafael Wollman, Juan Sandoval, Eduardo Farré y Román von Eckstein, así también Osvaldo Zurlo es otro de los fotógrafos que son parte de esta muestra y que tiene que ver con Malvinas, 4 viajes y todo un recorrido que se hizo pensando en todas las imágenes que recorrieron y que fueron parte de este conflicto bélico de Malvinas y todos los recuerdos, ¿no?, que nos vienen a la mente, pensando en la importancia de construir una
cultura colectiva, pero una conciencia colectiva de lo que sucedió ya hace 41 años. Con esto recordamos también a los que fueron parte del conflicto, a la situación política que se dio también en ese momento y que hoy está presentado y representado en esta muestra fotográfica tan importante que la vamos a poder disfrutar de manera libre y gratuita hasta el 23 de junio, de 8 a 20 horas, por supuesto, aquí en la planta baja del anexo A. Lourdes, y además cada una de las fotografías tiene un tamaño importante, donde se ven los detalles, en definitiva, también la subjetividad que tuvo el fotógrafo en el momento de tomar ese momento determinado, ¿no? de lo que se estaba viviendo por esos años ahí en Malvinas. Desde el desembarco a Malvinas, el 2 de abril de 1983, a todo lo que pasó también hasta el momento, bueno, obviamente que fue increíble, pero para pensarlo también desde el lado fotográfico, ¿no? Desde la lente de 4 fotógrafos que trabajan incesable y también lo han hecho desde ese momento, pensando en una foto tradicional de un helicóptero hasta un avión, en un barco, en tierra. Digo, son diferentes secuencias y situaciones que se vivieron y también lo que quedó después, ¿no? Una salud mental golpeada, consternada, y para esto también es la importancia de acompañar siempre a nuestros veteranos de guerra y de esa manera también mantener esto que les decía, ¿no? La cultura y la memoria colectiva al paso del tiempo. Lourdes, gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, otra muestra que se está desarrollando en el Congreso Nacional, que tiene que ver en este caso con el tema Malvinas, en el marco también de estos 40 años de democracia que se celebran en toda la República Argentina. Fabián, con alguna información que empieza a haber repercusión fuera del Congreso respecto a lo que quiere hacer el Congreso, a lo que quiere hacer la Cámara de Diputados la próxima semana. Nosotros lo estuvimos marcando, vos lo señalaste. El tema tiene que ver buscar una solución para los tenedores de crédito SUBA. Sí, en el medio alguien se tiene que hacer cargo de alguna diferencia. Exactamente, porque lo que efectivamente decíamos con la posibilidad o no de adherir a esta nueva norma ya está siendo rechazado prácticamente de plano por las entidades bancarias, que dicen que esto altera la famosa estabilidad jurídica. De alguna manera, una cuestión que blanden siempre algunas instituciones cuando no les conviene que se modifiquen algún tipo de reglas establecidas. Ahora, cuando se trata del salvataje frente a cuestiones ligadas a la mala praxis de esas mismas entidades, el Estado tiene que estar a la orden del día soportando a aquellos clientes de esas entidades bancarias, como ocurrió en la época del Corralito. Entonces, esta mirada en la cual la necesidad imperiosa de la familia de proteger su propiedad, de proteger su porvenir, necesita, digámoslo de alguna manera, alguna especie de esfuercito, si vos querés, de los bancos, que han tenido en estos meses crecimientos de sus ganancias exorbitantes en función de una inflación que no para, y además a sabiendas de que cada plazo fijo, que en estos momentos prácticamente es del un 90%, cuando te lo pagan en la ventanilla, el banco se está quedando con otro porcentaje similar. Entonces, la realidad marca que hoy las entidades bancarias se están oponiendo a la posibilidad de que un dictamen de estas características tenga un resultado favorable aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, Fabián, pero a partir de lo que están señalando, por lo menos los sectores de los bancos,
El Congreso sigue adelante, el Congreso tiene programada la semana que viene esta reunión, este plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Comisión de Finanzas, avanzar en un proyecto que tendría cierto acuerdo, cierto consenso político. Se trabajó en las comisiones en lo que tiene que ver en el nivel de asesores, se llegó a cierto entendimiento, a cierto acuerdo. Eso es lo mismo que se va a discutir por parte de los diputados nacionales, y el Congreso sigue con su agenda, más allá que haya algún cuestionamiento desde fuera del Congreso de unos de los protagonistas, que son los bancos. Lo que dice en líneas generales es que estos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación en su mayoría dificulta el desarrollo del crédito hipotecario, pero hace la aclaración: si bien los objetivos declarados son loables, los instrumentos elegidos llevarían a resultados opuestos a los buscados. Este documento está firmado tanto por la Asociación de Bancos Argentinos como la Asociación de Bancos de bancos. O sea, el total de las instituciones financieras se están oponiendo a esta posibilidad de resolver una situación que es acuciante, que tenga un final feliz, entre comillas, para quienes la padecen. Banca pública y banca privada. Así es. Estamos hablando que son los que están planteando, este planteo lo están haciendo los dos sectores de bancos en la República Argentina. Gracias, Fabián. Cambiamos de tema. Hablamos que la próxima semana, además de los créditos SUBA, hay otra reunión de comisión. Y que trata un proyecto que tiene que ver con la violencia digital contra las mujeres. Meli, ¿de qué se trata esta iniciativa? Que ya tuvo algunas reuniones en este Congreso. Sí, así es, Fer. Es una iniciativa que ya se trató en una de las comisiones. La semana que viene se va a tratar en otra que todavía le falta. Hemos hablado de este tema porque está inspirada en la ley Olimpia, que se aprobó en varios estados de México. Tiene que ver con la violencia digital, como vos bien decías, y en sí no tiene que ver todavía con tipificar algún tipo de delito o establecer penas o sanciones, sino primero incorporar la modalidad a una ley que ya existe, que es la ley de protección integral a las mujeres, la 26.485, ley que en su momento la exministra de Mujeres, ahora lanzada como precandidata a jefa de gobierno, o así lo manifestó Elizabeth Gómez Alcorta, había estado en el marco de un Día de la Mujer aquí en el Congreso, y dijo que el gobierno iba a trabajar un año de manera federal en una reforma integral de esa ley. Bueno, ese proyecto nunca llegó, así que ahora se hace una nueva reforma, pero no a toda la ley, sino a lo que se refiere a esta violencia digital, que al incorporar una modalidad vos también tocas otros artículos. Bueno, vamos a repasar un poco eso hoy, porque este proyecto fue consensuado entre iniciativas de la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, que ella es la presidenta de la Comisión de Mujeres, y Dania Tabela, diputada de Evolución Radical. Como te decía, la semana pasada ya tuvo dictamen en la Comisión de Mujeres, y esta semana próxima se va a tratar en Comunicaciones e Informática, que está presidida por Pablo Carro. Lo que hace, como te decía Fer, es establecer una serie de modificaciones a la ley 26.485, sancionada en 2009. Vamos ahora a la siguiente. Entre uno de los cambios se establece como objetivo garantizar los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. Asimismo, se deberán respetar su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales. Recordemos, inspirada, como te decía, en la ley Olimpia. Olimpia es una activista de México. Hoy en día tiene 30 años, a sus 24 años impulsó este proyecto luego de ser víctima de la difusión de un material de contenido íntimo de su expareja. Bueno, estos casos que, conocemos porque hay casos que llegan a la justicia, ¿no? Pero a partir, de esa situación, ella impulsó iniciativas que Ley Olimpia en realidad se le llama como a un conjunto justamente de legislaciones que tienen que ver
no solo con establecer la modalidad en sí y que en la letra de una ley esté representado qué es la violencia digital, sino también, como te decía, sanciones, multas y penas que se intentó hacer en este Congreso, pero esas medias sanciones perdieron estado parlamentario. La más reciente perdió estado parlamentario el año pasado, se había sancionado durante pandemia en el Senado. Bueno, además agrega la frase el espacio analógico o digital dentro de la definición global de lo que es violencia contra las mujeres. Es un párrafo muy extenso, por eso no lo pusimos, claro, pero en la ley está definido lo que es violencia contra las mujeres y después en otro artículo se desglosan varias modalidades a la que se va a sumar ahora. Vamos a ver en la siguiente, la digital. Se incorpora en el artículo 6 la violencia digital o telemática, definida como toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar, ¿no? También teniendo en cuenta la afectación que puede traer al entorno de cualquier mujer. Bueno, también en algunas familias ha ocurrido con los propios hijos, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Se agrega entonces que se deberá implementar un soporte, un servicio multisoporte telefónico y digital gratuito y accesible destinado a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre la violencia digital. Entre otros de los cambios también establece que se deberán promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TICs y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral, como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente. Este es otro punto clave porque hace a lo que es ya la ESI y, bueno, trabajar en la prevención, claro, justamente desde... No establece bien la ley, esto es la reglamentación seguro, desde qué grado, digamos, o desde qué nivel escolar, pero sí es fundamental porque, bueno, los niños y los adolescentes están hoy también con las redes y con la tecnología al alcance de la mano. Bueno, trabajar desde que son chicos en lo que enseñar en lo que es la violencia digital hace también a la importancia de estos cambios, ¿no? Creo que tenemos, sí, sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en los procedimientos judiciales, se incorpora el resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes, lo que hace preservar al material también, ¿no? Y entre otras modificaciones, también establece ciertas atribuciones, ciertas competencias que le da al juez que va a investigar casos de violencia contra las mujeres, en este caso de la violencia digital. En la que viene tenemos las medidas preventivas urgentes que puede adoptar. Por ejemplo, el juez a cargo de una causa que se abra a partir de una denuncia por esta violencia podrá ordenar al presunto agresor que cesen los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia la mujer, tanto en espacio analógico como en el digital. Ya tenemos que incorporar, claro, todo este mundo, que es un mundo real, pero digital, a la letra de la ley. También podrá el juez ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital. Y por último tenemos que tendrá la competencia también para ordenar por autofundado a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas de manera escrita o
o electrónica la suspensión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital. Bueno, fundamental, ya hemos tenido algunos debates sobre algunas cuestiones respecto a que es difícil legislar el mundo en redes, pero en este caso, cuando la justicia interviene, claro. Bueno, si ese material todavía estaría por ahí por la nube, el juez obviamente puede ordenar su retiro para que no se siga ejerciendo violencia sobre la víctima. Bueno, Meli, este proyecto, gracias, porque es un proyecto que va a tener su tratamiento ya también la próxima semana, que avanza en otras de las comisiones pendientes y, claro, avanza con la posibilidad de tener dictamen correspondiente, de llegar al recinto rápidamente, en el medio de lo que es también no solo la actividad vinculada con los procesos electorales que se va a dar, o el proceso electoral que se va a dar a nivel nacional, sino también a los procesos electorales que se van dando en diferentes provincias y que, por supuesto, tienen su réplica y su merma en torno a la actividad aquí en el Congreso Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán. Diputado Agustín Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, Fernando. Muy bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, Agustín, acá estamos con Meli, estamos con Fabián, estamos analizando un poco la agenda y cuando hablamos que la agenda del Congreso también está en relación un poco también atada a lo que es la agenda y el calendario electoral en la República Argentina y hablando con usted, hablando de la provincia de Tucumán, en Tucumán se está votando el próximo día domingo, finalmente. Así es. Finalmente, exactamente, después de las elecciones, digamos que se han suspendido el día 14 de mayo, este domingo 11 de junio, todos los tucumanos vamos a concurrir, digamos, a las urnas para expresarnos, para ver quién va a ser nuestro gobernador, nuestros legisladores, delegados comunales, intendentes y concejales por los próximos 4 años. Con un padrón electoral de casi 1.300.000 personas, siendo este padrón el sexto. Fernando, en el orden nacional, digamos, vamos a concurrir, Dios mediante, este día domingo. Agustín, después de la suspensión y haber fijado una nueva fecha, bueno, y haber también tomado decisiones, porque Juan Mansur decidió no ir a la reelección, no ir, digamos, en la fórmula, ¿no? Como candidato a vice del hoy vicegobernador Jaldo. ¿Esto cómo cayó dentro de la sociedad tucumana? ¿Los moviliza mucho más para el domingo? Sí, digamos, nuestro espacio no moviliza mucho más. Tengamos en cuenta que Juan es el presidente del Partido Justicialista en el distrito de Tucumán y conductor, digamos, de esta situación y este movimiento. Al no estar él, evidentemente ha movilizado, digamos, a todas las bases, a toda la militancia para salir a reforzar el triunfo que creo se va a dar, digamos, el día domingo en función, digamos, de que Osvaldo Jaldo y el actual ministro del Interior de la provincia de Tucumán, Miguel Acevedo, ha sido propuesto como vicegobernador y es una persona que tiene un amplio recorrido, digamos, y conoce cada una de los municipios y cada una de las comunas que van a tener elección en este tramo. Así que es una persona con amplio conocimiento del territorio que ha permitido sostener en función, digamos, de las encuestas la expectativa de voto que teníamos para este domingo. Diputado Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman los saluda, ¿cómo está? Le quería consultar... Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar por el tema de los comicios y cómo vive los tucumanos, cuál es el sentimiento ante la presencia de un candidato, hijo del ex
gobernador y también hombre fuerte de la dictadura militar, Bussi, alineado con esta tercer tercio que estamos entendiendo ahora a nivel nacional, Javier Milei. Sí, a ver, digamos, en una situación y después de 40 años de democracia, digamos, el nombre Bussi salió en las distintas boletas electorales desde el año 1987. Es decir, que es, digamos, un nombre ya en la política tucumana que ya tiene una inserción en esta situación. Pero hay indicadores, digamos, que complican esta situación porque el apoyo nacional, él se sustenta en el apoyo nacional de Javier Milei en este caso. Y pusieron, digamos, distintas cartelerías o afiches donde aparecían los dos con armas en las manos. Luego de esta situación, no sé si producto de la casualidad, creo que no, en algunos establecimientos educativos de la provincia, algunos jóvenes concurrieron con arma de fuego a estos establecimientos. Es decir, que el nombre político de Bussi ya está inserto en la sociedad tucumana después de estos años. Pero hay determinadas fotos, determinadas maneras de hacer política que repercute indudablemente en el conjunto de la sociedad, y hemos visto estos hechos inquietantes, dos hechos que en Tucumán no ocurría, que el Ministerio de Educación tuvo que salir presto, digamos, a tomar cartas en el asunto, donde vemos chicos que puedan llevar arma de fuego a la escuela. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda, lo llevo un poco a lo que va a ser la agenda de la semana que viene aquí en el Congreso. Usted integra la Comisión de Vivienda y si bien esa comisión no tuvo giro el proyecto que tiene que ver con los créditos UBA, sí es una discusión que se va a dar la semana que viene. Preguntarle cómo impacta este tema de los tomadores de crédito en su provincia, si sabe si hay un universo considerable o no, y cómo ve la posible solución que bueno, ha circulado un proyecto que tendría con un buen consenso. Digamos, Mili, en este caso estoy en economías regionales, no estoy en sí en vivienda, pero me parece un tema que sí abarca, digamos, un universo importante en la provincia de Tucumán, porque hay gente que ha sido tomadora de estos créditos y tiene la misma problemática que lo tiene la gente principalmente de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, digamos, en esta situación. Yo creo que es un tema que hay que tratarlo, que hay que ir dándole un corte en esto, porque se va alargando el debate, ya sea, como bien lo decía Fernando, que por estas situaciones de que las distintas provincias tenemos nuestro proceso electoral, no ha estado funcionando las comisiones en sí como debería, y el mismo Congreso ha sufrido, digamos, un tema de la parálisis que bien mencionas. Esperemos que a partir de la próxima semana se pueda retomar un ritmo. Va el jefe de gabinete, nos están convocando para el día martes en una sesión, pero se le debe dar una pronta solución a este tema, porque es gente que está pidiendo desde hace tiempo y necesita una respuesta a la problemática planteada. Respecto a la presencia del jefe de gabinete, Agustín, ¿cómo imagina que va a ser esa reunión, teniendo en cuenta que vamos a tener un jefe de gabinete, Agustín Rossi, en un ámbito que a él le asienta muy bien, porque fue en varios periodos diputado nacional, fue presidente de la bancada siendo oficialista y también siendo opositor, pero también es uno de los precandidatos a presidente que tiene el Frente de Todos. ¿Esto se podrá pensar en una sesión con alto voltaje político por las preguntas que puedan tener desde la oposición?
Sí, sin duda. Yo creo que va a ser más que nada una situación y un debate caliente, digamos, desde el punto de vista político, Fernando. Tengamos en cuenta que desde la última presentación donde habló de gestión del gobierno, entramos en un proceso en junio con cierres de listas, con determinadas situaciones políticas de todos los espacios y de todos los sectores, donde harán, digamos, del Congreso esta argumentación dialéctica para tratar de dar un mensaje a cada uno de sus respectivos electorados. O sea, creo que la presentación del jefe de gabinete, Agustín Rossi, digamos, en esta circunstancia va a estar muy politizada, porque indudablemente de todos los espacios que van a querer llevar, digamos, agua a su molino en una situación de cierre de frente y cierres electorales. O sea, que cada sector va a dar su mensaje, así que la veo un poco complicada por esa parte, pero no dudo de la capacidad para moverse en estas aguas del jefe de gabinete, ¿no? Diputado, a propósito del cierre electoral, el frente de todos, los gobernadores emitieron un comunicado el pasado miércoles exigiendo la salida de un candidato de consenso. Ese documento no estuvo firmado por el gobernador Juan Mansur. ¿Cuál es su posición? ¿Debería haber paso? ¿Debería llegarse a un candidato único? A ver, en este sentido, Fabián, creo que los análisis políticos que todos hacemos es más o menos coincidente, digamos. Si habría una figura que de escollo tenga, digamos, un piso de 25, 27 puntos, como lo puede ser la actual vicepresidenta, no estaríamos discutiendo quién tiene que encabezar esta situación. Al no haber esa situación, todos emiten su opinión y todos los análisis, digamos, son válidos hasta que se toma una decisión final. En esto, respondiendo tu pregunta específicamente del tema de los gobernadores, hay muchos de los gobernadores que firmaron que triunfan en cada una de sus provincias. Es decir, son palabras autorizadas para poder escucharlo y que tomen nota aquellos que se anotan, digamos, en la contienda electoral válida. En este caso, al suspenderse, digamos, una elección en Tucumán, era distinto de que nuestro actual gobernador Juan Mansur llegue con un triunfo de la provincia de Tucumán, o otra era la circunstancia esta. Pero Juan no va a opinar distinto de lo que opinan sus colegas gobernadores. En este sentido, si bien yo creo que no está plasmado, digamos, su firma en esa situación, pero me atrevo a decir que es parte de que se reúnan lo que somos integrantes del Frente de Todos y hay que tomar decisiones. En esto estamos hablando de la vicepresidenta, estamos hablando del Frente Renovador, estamos hablando del actual presidente y las personas y los gobernadores del interior que tienen que escuchar su voz. Y lo que salga de esa reunión se tiene que tomar la decisión, que yo espero que sea la mejor decisión para el conjunto de los argentinos y no para una parte de la Argentina. Uh-huh. Diputado, ¿y cómo está observando la discusión que hay en la oposición donde, Juntos por el Cambio están discutiendo que hay una parte que quiere incorporar a ese peronismo no kirchnerista, como se lo conoce, que lo encabeza en este caso, lo encabezaría Juan Schiaretti? ¿Cómo ve esas internas que hay en la oposición respecto a las chances o no que pueda tener el oficialismo para ir a una segunda vuelta? Porque todo se habla de que todo indica que va a haber balotaje, que en una primera vuelta sería muy, muy complicado para
para cualquier fuerza este año. Así es, Mili. Digamos, en cualquier circunstancia estamos hablando de que habrá un balotaje, así como se presenta al día 9 de junio los análisis políticos. Al día de hoy, seguro que Argentina va a un balotaje para elegir su presidente. Y vemos en una fuerza que ya está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, que cree que van a ser, digamos, los próximos gobernantes de Argentina, y se da en la política esa tensión para ver quiénes van a ser los que van a conducir el país. Pero les diría que no se apresuren, que a nosotros, una vez que sepamos de qué forma, qué candidato vamos a llevar, vamos a hacer una fuerza que va a entrar en el tema del balotaje y vamos a ser competitivos en la elección nacional. A mí de esa situación no me quedan dudas, digamos, por la fuerza de un interior, porque la provincia de Buenos Aires se la va a retener en este sentido. Es decir, que si esta conducción política, si esta mesa llega a puntos de coincidencia donde se dejen distintas mezquindades de lado y se piense en el bien de la Argentina y en el bien de nuestro movimiento, creo que vamos a ser competitivos en la elección, llegando al balotaje, obviamente. Agustín, y en lo particular de la provincia de Tucumán, ¿qué se está jugando el próximo día domingo? ¿Qué Tucumán usted imagina? El día domingo, como le digo, Fernando, nosotros creemos que vamos a retener la gobernación con Osvaldo Jaldo y con Miguel Acevedo. Creemos que vamos a lograr una ventaja de casi 14 puntos porcentuales en esta situación. Tengamos en cuenta que venimos de una mala performance en cuanto al hace 2 años en el tema de diputados nacionales, donde siempre lográbamos triunfos holgados, digamos, de más de 200.000 votos o 180.000 votos en Tucumán, y en la última Diputación Nacional ganamos por un poco más de 20.000 votos. Este mensaje, digamos, de la sociedad, hemos tomado debida nota. Tengamos en cuenta que habíamos pasado una interna muy dura entre los distintos sectores, pero el peronismo en Tucumán ha tenido la capacidad de juntarse alrededor de una mesa y donde Juan Mansur y Osvaldo Jaldo han tomado las decisiones pertinentes, y todos en la provincia hemos acatado esa decisión. Es decir, que cuando nos ponemos de acuerdo se van a lograr los triunfos, como vamos a demostrarlo el día domingo. Y creo que este mensaje, este laboratorio que es Tucumán electoralmente hablando, tiene que tomar nota nación de que cuando nos ponemos de acuerdo, nos ponemos a trabajar con un único objetivo, se pueden lograr los objetivos. Así que hagan la lectura correspondiente la gente que va a estar en esa mesa, digamos, de discusión. En el año 2019 Tucumán ganó por la exigua cifra de 20.000 votos luego de una interna. Una vez que se pusieron de acuerdo todas las partes, escuchando a los intendentes, a los delegados comunales, a los diputados nacionales o senadores nacionales, se conformó una lista de unidad, y vean el resultado que vamos a obtener el día domingo. ¿Cree que el lunes se lo van a decir al presidente Alberto Fernández? Entiendo que a la tarde estará allí en la provincia de Tucumán. ¿Se imagina una reunión planteándoselo de parte de Juan Mansur y pidiéndole que acepte esa mesa y ese lugar que hasta ahora no se ha podido lograr, con una larga distanciamiento entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Yo creo que más allá de decirlo, porque si no nos ponen todavía nos ponen una situación de
jactancia que ninguno de nosotros quiere asumir como buenos pueblerinos del interior, digamos, en esta situación. Lo que sí espero que él tenga la lectura política, es presidente de la Nación, que tenga la lectura política de lo que ha ocurrido, que haga una buena lectura política de esta situación y sepa comprender el análisis. No soy yo, digamos, en esta situación. Si Juan le dice, creo que tiene los pergaminos suficientes como para hablar de tú a tú, pero en mi caso me limito al análisis político aquí con unos amigos como ustedes. Claro. Bueno, ahí está en parte el mensaje desde el interior hacia las decisiones que se pueden llegar a tomar a nivel nacional o las que desde el interior les interesaría o les gustaría que se tomen a nivel nacional, ¿no? Respecto a cuánto puede llevar adelante la unidad de los diferentes sectores, ¿no? En estos momentos cuando también estamos en etapas de definiciones en el calendario electoral nacional, porque Tucumán, más allá que esté votando el domingo, también Tucumán está pensando quiénes van a ser sus candidatos a nivel nacional para el Congreso de la Nación. Así es, en esta situación, bien lo dices, digamos, Tucumán en esa elección va a renovar 5 bancas. Nosotros, o sea, es de medio término, digamos, en esta situación. En el periodo anterior nosotros tenemos 9 diputados nacionales, hemos sido electos y hemos llegado al Congreso Nacional en el año 21, 4, se renuevan 5. No es menor cuando vemos cómo está la conformación actual, digamos, del Congreso. Todo suma. Hay que cuidar el centavo, que el peso se cuida solo, nos decían. Así que acá de a uno se cuentan los porotos. Claro. ¿Lo imagina a Mansur en la elección nacional o no? Porque Mansur también es senador suplente, podría asumir como senador de la Nación. ¿Pero lo imagina en una boleta para un cargo nacional, pensando, digo, encabezando una lista de diputados nacionales? Sí, cómo no, digamos, en este contexto, más de luego de obtener, digamos, un triunfo electoral este domingo, si esto que estoy seguro que va a ocurrir así, no tan solo para ocupar un lugar, ya sea en el tema de una boleta de diputados nacionales, sino discutiendo quiénes van a ser los próximos personas que nos van a representar en la presidencia nacional. Yo creo que hay que discutir estos temas, o por lo menos no callar, porque si no después no vale, yo pensaba tal cosa y no te quise decir nada. Yo creo que hay que decir las cosas, hay que opinar con respeto sobre estos temas, pero tenemos que dar la discusión y dejar sentada nuestra posición, y creo que en eso Juan lo hará. Agustín, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Han sido ustedes muy amables como siempre y quedo a disposición si la información así lo requiere, ¿no? Para contarnos el post-elección del domingo, Agustín. Gracias. Sí. Un placer. Gracias. Un placer. Y que lo que estoy diciendo acá se vea reflejado en las urnas y poder decirle que parte de lo que estaba diciendo tenía razón en el análisis, simplemente. O dar la cara si no es así. Gracias, Agustín, muy amable. Jugado, Ahí estaba Agustín Fernández, el diputado nacional. Claro, jugado, arriesgó el número. Hay que arriesgar el número, ¿no? Hay que estar muy seguro para decirlo. Claro, ¿no? pero además contando un poco qué es lo que pasó hace 2 años. Claro, sí, por supuesto. Y cómo dejaron de lado esa interna para empezar a trabajar de otra manera, cambiar las estrategias. Sí, de hecho estaban enfrentados Jaldo y Mansur. Claro. Hay que recordar que pertenecían a sectores distintos del justicialismo tucumano,
y luego de que Juan Mansur llegó a la jefatura de gabinete y Osvaldo Jaldo tomó la magistratura de la provincia, Sí. pudieron llegar a un acuerdo, porque hasta ese momento Jaldo controlaba la legislatura y Mansur la gobernación. Claro, y después empezaron a trabajar en conjunto Sí. hasta conformar una fórmula nuevamente en conjunto, pero una fórmula ya no de Inversa. compromiso, sino una fórmula de consenso. Pareciera que ese era el camino. Bueno, y ahí tenemos también, nos podíamos haber preguntado, nos quedó en el tintero, cuáles son las características especiales de cómo se vota en Formosa. En Chaco tiene... En Tucumán, sí. Formosa, Chaco, Tucumán, todos Tiene más o menos acoples. limítrofes. Pero efectivamente, ¿cuáles son las características? Pero se nos terminaba el programa, no podía. Bueno, está bien, tenés razón. Ya tenés está. razón. No, después de las 6 ya viene el señor Di Mauro. Bueno, lo dejamos entonces a José No que podemos. Así que bueno, Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Fabi, gracias. Igualmente, buen fin de semana. Y a usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pase por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.